Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús nos dice, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Homilía para el domingo 29 del tiempo ordinario, escuchando el Evangelio de San Mateo, hoy en el capítulo 22, versículos 13 al 21, el tributo al César. Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, desde esta capilla presidida por el crucifijo, el Cristo de San Damián, la reproducción de aquella imagen que habló San Francisco, les entrego la homilía para este domingo de mañana. Estos últimos domingos estamos asistiendo a escenas muy desagradables. Jesús, concluyendo su ruta entre nosotros, tiene pronunciamientos muy duros frente a los suyos. Los suyos porque son la gente de su propia raza, vida y cultura, y sobre todo, con las Santas Escrituras, ellos, los judíos, son primeros que otros el pueblo elegido por Dios. Recuerden, hermanos, los dos últimos domingos, los viñadores homicidas, ahí viene el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y el domingo pasado, que vengan todos al festín, a la boda. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de boda? Son parábolas que implican a todos los judíos, pero de modo más directo, como indica en otras ocasiones el evangelista, a los responsables, a los que tienen autoridad, ancianos y escribas y fariseos. En esta ocasión el texto del Evangelio comienza con una frase intrigante que la vamos a explicar. Cuando dice que se retiraron los fariseos, al parecer vencidos por las palabras terribles que Jesús ha pronunciado, y llegan a un acuerdo con los herodianos para ver cómo tramar una trampa. En definitiva, de lo que se trata es aniquilar a Jesús. Le van a plantear a Jesús una pregunta religioso-política, la cuestión del tributo al César. La tierra de Israel, dividida en varias regiones, está bajo la soberanía del Imperio Romano. El imperio dominador tiene diversos impuestos, pero hay un impuesto especial, el tributo al César. Ese tributo por persona es el reconocimiento jurídico de que Roma es la dueña.
El partido de los celotas, de los que aquí no se habla, abomina semejante tributo. Aceptar ese tributo es rendirse a Roma, y ellos de ninguna manera. Lo rechazan de plano. Un celota no lo puede pagar porque sería la destrucción de su propio partido. Los fariseos no están de acuerdo con ese tributo porque la opinión popular es que no. Pero no tienen más remedio que pagarlo. En cambio, Herodes, al frente de una de las tetrarquías, puesto por Roma, está de acuerdo, porque de no estarlo perdería su autoridad y gobierno. Y los herodianos siguen este criterio: hay que pagar el tributo, porque son los partidarios de Herodes. Estamos pues en medio de una política de conflicto. Seguramente que nosotros no podemos hacernos una idea de la carga político-religiosa que lleva la pregunta. No es una pregunta aclaratoria del discípulo al maestro para decir, pues, acláranos, danos criterios. No. Es una pregunta para que Jesús se defina y caiga en la trampa. Jesús puede decir, sí, hay que pagarlo, por lo tanto es prorromano. Y Jesús puede decir, no, nosotros somos pueblo libre, autónomo, no hay que pagarlo. Jesús es un antirromano. Lo que se deja entrever claro en el Evangelio es que lo que se pretende es destruir a Jesús, como sea. Aun juntándose discípulos de fariseos y herodianos que de sí no son amigos, pero en este caso es una causa de quitarlo de en medio. Hoy, hermanos, estamos sufriendo todos por la situación de muerte que ha explotado hace 2 sábados, el día 7 de este mes, entre Gaza e Israel, iniciada por Hamás. Pero Hamás es el gobierno legítimo, legalizado por las urnas en las últimas elecciones. Y la franja está unida a la autoridad palestina, una autoridad conocida por la ONU. Pero todo el entramado subyacente a esta situación conflictiva de años y años sobrepasa nuestra información. Lo que salta a los ojos es que día tras día, muerte y odio y más odio. Y gane quien gane, que el más fuerte tiene las de ganar, nadie gana, porque el odio queda. El asunto inicialmente local pasa a ser mundial y lo tenemos en todas las televisiones del mundo y es una de las primeras noticias del noticiario diario. Hemos de pedir al Señor la liberación de los rehenes, que gracias a Dios hoy sábado ya ha comenzado. Mejor dicho, ayer ya se vieron 2 rehenes devueltos a Estados Unidos. Y hemos de pedir al Señor que logremos diplomáticamente acuerdos de paz para que pare la muerte y las desgracias que para años han venido con los bombardeos, porque esto no se termina pasado mañana, sino ahí queda todo deshecho por construir. En el Evangelio se pide a Jesús una respuesta, anteponiendo la autoridad que emana de su persona. Él es maestro, sin soborno de nadie. Él es el maestro que respeta la ley de Dios y se le pide que hable no para dar una opinión más, que todos somos libres de opinar en asuntos de política,
sino para que dé una opinión como si hablara la misma ley de Dios. Según la ley de Israel, está prohibido hacer imágenes, y los judíos no toleran imágenes en sus monedas. Ante un ataque de frente, Jesús responde de frente: traedme la moneda del tributo. ¿De quién es esta imagen? Si Jesús lo sabe, ¿para qué lo pregunta? Esa imagen es del emperador Augusto Tiberio. En los museos de Israel se puede ver esa moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Este es el asunto. Hay un César que tiene imágenes por el mundo, un César que tiene un imperio, y hay una moneda hecha por hombres que reconocen poderes humanos. Pues dad al César lo que es del César. Los hombres hacen y deshacen los imperios, pero por encima de todo, dad a Dios lo que es de Dios. Dios es el único que rige el mundo. Hermanos, esta frase no es mitad por mitad. A cada uno lo que le corresponde. Al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. No va por ahí, sino decir, bueno, al César lo que es del César, pero por encima del César hay otro, que es Dios. Y yo lo que quiero predicar es a Dios, es el reino de Dios. Jesús no ha venido a resolver poderíos humanos, ha venido a proclamar el reino de Dios. Y volvemos a las esencias puras de la Escritura. Israel puede recordar su propia historia. Hubo un tiempo en que Israel, pueblo elegido por Dios, cayó en la esclavitud bajo el imperio asirio. Los tiempos de Nabucodonosor que cuenta la Biblia son los avatares de la historia. El más fuerte conquista y domina. No es eso, dicen los profetas. Israel fue la cautividad, no porque tuviese el imperio poderoso enfrente de él, no. Israel fue la cautividad por haber sido infiel a la alianza con que se había comprometido con su Dios de amor. De manera que la cautividad de Israel no fue un hecho político, sino un hecho religioso. Pero pasaron los tiempos y la historia nos dice que el año 535 el emperador Ciro dio el edicto de repatriación. En su gabinete fue una decisión política. No fue una decisión política, dicen los profetas. Dios firmaba la repatriación por manos de aquel rey. Así lo dicen los profetas. Según la primera lectura de este domingo, sorprendente, Ciro, sin saberlo él, se va a comportar como siervo de Dios. Incluso las Escrituras le dan un título, ungido de Dios, como un Mesías de Dios. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Estamos en el profeta Isaías, en el capítulo 45. ¿Qué es lo que Dios le dice a este su ungido, a este pagano que no adora al Dios de Israel? Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre. Te di un título de honor, aunque no me conocías, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Hermanos, se puede interpretar así la historia. Se puede interpretar así, pues, por ejemplo, la Revolución Francesa, el cambio de la monarquía a la república. Se puede interpretar con estos criterios religiosos. El asunto es este: ¿cuál es el lugar de Dios en nuestra vida? En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Pregunta esencial para el ser humano que ha venido de Dios y va a tornar un día a Dios.
Si los gobiernos no se la hacen, se enredan en 1000 discusiones y el que tiene más poder, más inteligencia, más astucia, es el que gana. Y esto es la historia. Las formas de gobierno humano Dios las ha dejado en nuestras manos. Y es la misma historia de los pueblos la que va marcando los modos adecuados, que pueden ser monarquía, que puede ser república, que puede ser confederación, que pueden ser otras formas, según nuestra invención. Pensar que todo gobierno debe estar bajo la mirada de Dios no es un fundamentalismo religioso fuera de la historia. Es proceder con la luz de la filosofía que nos abre la ruta a la fe. El que cree en Dios no es menos ciudadano que el que lo ha rechazado. Al contrario, es más ciudadano, más altruista y humanitario. Hoy, sábado, al despertarnos, hemos amanecido con la buena noticia de que se abre paso al sur de la franja de Gaza, límite con la península de Israel, de Sinaí, de dominio egipcio, y entonces han comenzado a entrar camiones con ayuda humanitaria. Es política y un mínimo de humanismo para el que cree en Dios. La ayuda humanitaria es amor y caridad, es una obligación sagrada, porque todos los seres humanos formamos una familia. Hermanos, la fe en Dios no nos aparta de las cosas humanas, al contrario, les da un valor nuevo. Aunque veamos tanta maldad, nosotros confesamos con fe: el Señor reina. Venga a nosotros tu reino, Señor. Esto es lo que pensamos los cristianos. Por lo tanto, mirando a Jesús, decimos: Señor Jesús, tú no has pretendido ningún reino político. La Iglesia no puede hacer ninguna política. No puede tratar de político a político con las autoridades de este mundo. La Iglesia tiene que predicar el reino de Dios, la soberanía de Dios, la igualdad de todos los hombres creados a imagen de Dios. Eso no es política, pero eso incide en todas las menudencias de la política. Señor Jesús, tú no has pretendido ningún reino político. Tú quieres reinar de otra manera, como Rey total, como Rey de nuestros corazones. En ello estamos. Queridos hermanos, a todos ustedes, paz y bien desde esta sencilla capilla, en este momento vacía, pero luego llena de jóvenes religiosas, capuchinas, que quieren seguir por la senda del Santo Evangelio. Paz y bien, feliz domingo en el Señor.